palabra de Dios hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos ordenó que si un hombre casado muere sin hijos, su hermano se case con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Ahora bien, eran 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Lo mismo el segundo y el tercero se casaron con ella. Igual los 7, que murieron sin dejar hijos. Después murió la mujer. Cuando resuciten, ¿de quién será esposa la mujer? Porque los 7 fueron maridos suyos. Entonces Jesús les respondió: los que viven en este mundo toman marido o mujer, pero los que sean dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no tomarán marido ni mujer, porque ya no pueden morir y son como ángeles, y habiendo resucitado son hijos de Dios. Y que los muertos resucitan lo indica también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Intervinieron algunos letrados y le dijeron: Maestro, qué bien has hablado. Y no se atrevieron a hacerle más preguntas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hermanos y hermanas, y ya hoy es sábado de la semana 33 del calendario litúrgico del tiempo ordinario, hermanos y hermanas. Hoy tenemos lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 20, 27 al 40. El encuentro de nuestro Señor Jesucristo con los saduceos, preguntando acerca de la vida del más allá, de ciertas situaciones que se exponen, hermanos y hermanas, casi parecidas a las de la tierra, donde Jesucristo tiene que intervenir. Una gran catequesis y una gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, donde establece la diferencia de este mundo y del mundo que está por venir, de esta vida y de la vida eterna, de la vida del más allá y de la vida del más acá. Y tenemos que prestar atención a esta palabra, porque muchas veces nosotros cometemos el mismo error de los saduceos en torno a la propia resurrección. Ciertamente, hermanos y hermanas, que nos inquieta la vida. Hombres y mujeres en la historia y civilizaciones antiguas siempre han estado en la gran pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? La muerte ya es el final de todo y termina con todo lo que hemos venido aquí a hacer. Nos olvidan después de la muerte. Nuestra vida es tan corta y realmente ese fue el propósito. Pues hoy vamos a aprender, hermanos y hermanas, a no perder la esperanza, porque el mismo Jesucristo nos va a tener palabra y enseñanza de la vida del más allá, de la vida después de la muerte, de la vida eterna, la resurrección. El mensaje hoy, hermanos y hermanas, la idea fuerza que quiero compartir contigo, que me ha guiado a mí en el estudio de este texto bíblico, es que la resurrección, hermanos y hermanas, es ese lugar donde no hay necesidades de afectos que satisfagan a otras personas. Nosotros tenemos que entender que no es una prolongación de esta vida. La resurrección será y estaremos en un lugar, hermanos y hermanas, donde no hay necesidades afectivas que satisfacer. Porque por ahí es que viene la pregunta de los saduceos. Una pregunta de parte de los saduceos para tal vez llenarse de conocimiento y poder entender acerca de la vida del más allá, de la resurrección y de lo que nos espera tras la muerte. Tal vez los saduceos, hermanos y hermanas, han querido ver la vida eterna como una prolongación. O sea, la vida eterna que estaba promulgando Jesucristo nuestro Señor, como una prolongación de esta vida y que se iba a repetir lo mismo. Y por eso traen este escenario donde una mujer se casa con un hombre y de acuerdo a la ley de Moisés, esto está en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, si un hombre muere, el hermano tiene que casarse con esa mujer para que tenga un hijo y de ahí pues darle continuidad al apellido, para de ahí tener herencia, ¿verdad? Y sostener a la mujer. Pero en el caso que presentan los saduceos, hermanos y hermanas, son 7 hombres que mueren y la viuda
muere al final. Y estos son como casos bien terribles, como casos que uno no se los imagina. Tal vez una mujer se casa y queda viuda 2 veces, pero 7 veces, eso es algo exagerado. Pero Jesucristo da en el punto, hermanos y hermanas, a pesar de que la pregunta es una pregunta complicada, pero Jesucristo pone el escenario en su sitio y lo hace muy bien, hermanos y hermanas, y nos ayuda a entender. ¿Cuál es el error de los saduceos aquí? Porque fíjense, el tema aquí realmente no es el matrimonio, aunque nosotros sabemos que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe y hasta ahí llega todo eso y no hay matrimonio después de la muerte. Entonces, el tema realmente no es el matrimonio, el tema es la resurrección, es la vida eterna. ¿Cuál es el error de los saduceos? El error de los saduceos es entender, hermanos y hermanas, que la resurrección trata, hermanos y hermanas, acerca de cosas terrenales. O partiendo desde una premisa que es totalmente terrenal, hablar de la vida eterna con todas las imágenes de la tierra. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros hablamos de la resurrección, pues hermanos y hermanas, como si fuera esta vida mejorada, como si fuera una prolongación de esta vida y de que van a ver pues otra vez las mismas cosas de este mundo, pero en un mundo que es de Dios. Y esta es la realidad que pone Jesucristo aquí, hermanos y hermanas, en su sitio. No es así. O sea, yo no quiero morir y volver a vivir y entonces entrar en un lugar donde van a haber hospitales, donde van a haber funerarias, hermanos y hermanas, donde va a haber criminalidad, donde van a haber una serie de situaciones que son terribles, ¿no? Entonces los saduceos entendían la resurrección y partían desde esquemas terrenales, y eso nos pasa mucho a nosotros. A veces estos encuentros que tenemos, hermanos y hermanas, después de la muerte, que nos vamos a ver, que vamos a compartir en familia, que vamos a tener un picnic, de que todo será mejor. Cuidado con estas explicaciones, hermanos y hermanas, o interpretaciones, porque realmente como que nos alejan de la verdad. Aquí, hermanos y hermanas, lo que nosotros tenemos que ver, que lo que señala Jesús, que es correcto, entender de la resurrección, es que la resurrección es la plenitud de la existencia. Es la plenitud, la totalidad de la existencia, donde no hay necesidades afectivas que satisfacer. Ya desde ahí Jesucristo parte, ¿no? Por eso Él concluye, el matrimonio es para esta vida, los que vayan al más allá, los que vayan a la vida eterna, los que resuciten de entre los muertos no tienen necesidad de casarse, porque eso es un asunto totalmente de la tierra, de lo que es terrenal, de los mortales, pero no se casan, no hay marido y no hay mujer en el reino de los cielos. Por lo tanto, es claro, hermanos y hermanas, no hay necesidades afectivas que satisfacer en el reino de los cielos. Ni matrimonio, ni esposa, ni esposo, ni mamá, ni papá, ni hijos, ni hermanos. Estas relaciones afectivas son terrenales. Eso es lo que tenemos que entender. Los saduceos, por su parte, hermanos y hermanas, eran jefes de sacerdotes. Y los saduceos administraban al pueblo de Dios. Y estos hombres son como un partido político, son una secta dentro del judaísmo. No creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en los espíritus y estaban enfocados en los 5 primeros libros de la Biblia, que hoy llamamos Biblia nosotros, en el Pentateuco, porque el Pentateuco tiene un toque sacerdotal, hermanos y hermanas, y por lo tanto ellos se enfocaban mucho ahí, y ahí no se habla, en esos 5 primeros libros de la palabra de Dios, no se habla mucho acerca de la próxima vida o de la otra vida. O sea, es un tema que no se toca, y por eso ellos estaban enraizados en que no creían en la resurrección. El fallo es, hermanos y hermanas, que los saduceos en este encuentro con nuestro Señor Jesucristo no entienden el poder de Dios y tampoco entienden las Escrituras. Si nosotros hemos caído como los saduceos en un entendimiento, hermanos y hermanas, y partiendo de esquemas terrenales para explicar la vida del más allá, que es la vida de la resurrección, que es la vida de la vida eterna, que es la vida después de la muerte, como una prolongación de esta tierra y de este mundo allá, y de esta tierra y de este mundo mejorado, y con el favor de Dios, pues en la plenitud, hermanos y hermanas, entonces nosotros no entendemos el poder de Dios y no entendemos las Escrituras, porque una de las cosas que se manifiesta grandemente en el aspecto de la resurrección es el poder de Dios para transformarlo todo, hermanos y hermanas, y no podemos ir de esta vida a una vida con Dios con más
de lo mismo o con menos de lo mismo. En ese sentido vamos a tener que entenderlo. Jesús encuentra la respuesta, hermanos y hermanas, a la pregunta de los saduceos en el mismo Pentateuco en que ellos creen y no la encontraban. Por eso Jesucristo hace alusión al encuentro de Moisés en la zarza ardiendo, ¿verdad? Donde el mismo Moisés llama a Dios el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea que está hablando de personas que ya han muerto, de personas que ya tuvieron su tiempo, de que ya tuvieron su momento. Y por lo tanto es importante saber lo que dice Cristo. Dios es Dios de vivos y Dios no es Dios de muertos. Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de ellos. Pues si es el Dios de ellos es porque están vivos. Y eso lo señala Jesucristo, hermanos y hermanas, ahí. Cosa importante para nosotros entender en términos de la enseñanza de Cristo hoy, en términos de la resurrección, hermanos y hermanas, es que Jesús habla sobre nuestro propio destino. Y en la vida, hermanos y hermanas, a veces nosotros no encontramos que hablen de nuestro destino, qué va a pasar con nosotros, a dónde iremos, qué será de nosotros, qué será de nuestros seres queridos una vez enfrentan la muerte. Cristo nunca, hermanos y hermanas, guardó silencio acerca del propio destino del ser humano, sino que se abrió para que nosotros lo podamos entender. Ciertamente a nosotros, a ti y a mí, hermanos y hermanas, nos inquieta la partida definitiva de este mundo. ¿Y a quién no le llama la atención la muerte? Y nos causa a veces hasta terror y miedo a los que no tienen esperanza o a los que tenemos tal vez una debilidad en la fe. Inquieta la partida definitiva de la tierra, hermanos y hermanas. Y a veces la muerte es un símbolo de la reducción total al silencio, donde todo se apaga y donde nos callamos para siempre. Y esto siempre ha inquietado al ser humano y nos tiene que inquietar a todos nosotros. Pero nosotros no hemos, hermanos y hermanas, de desfallecer, porque Cristo nos anima a entender que hay vida después de la muerte. Jesús habla de lo que Dios nos va a ofrecer. Y tú y yo en la fe tenemos que creer que Dios tiene mucho que ofrecernos y mucho que darnos después de la muerte. Hay que entenderlo, hermanos y hermanas, de que nosotros como hijos de Dios, nosotros como bautizados, nosotros como cristianos y seguidores de Cristo, no caemos en el olvido definitivo, porque algunos piensan que una vez se muere, caemos en el olvido definitivo y en ese silencio, hermanos y hermanas, que marca pues tal vez la reducción total del ser humano. No, hermanos y hermanas, Cristo no nos habla a nosotros de una vida disminuida. Nacemos, vivimos, morimos y volvemos a nacer. Ese sí que es el esquema correcto, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que entender. Y Cristo lo que nos da a entender también en la palabra hoy es que Dios es fiel. La resurrección, hermanos y hermanas, para entenderla bien, la resurrección es mucho más que una supervivencia de algo de nosotros, ¿no? Mucho más que eso. Es una transfiguración en lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo de la totalidad de nuestra persona. Renacemos, hermanos y hermanas, de Dios mismo, nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 20, versículo 36. Lo material, hermanos y hermanas, y el tiempo, ese espacio donde nosotros vivimos, son nuestro entorno natural. Cuidado con esto, porque si nosotros nos quedamos ahí, no veremos, hermanos y hermanas, lo nuevo, el nuevo mundo, la nueva vida, ¿no? Los cielos nuevos y la tierra nueva, que tanto nos menciona Isaías en el capítulo 65, versículo 17 y en el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 1 al 4. Si nos quedamos en lo terrenal, hermanos y hermanas, no cegamos. Si nos quedamos en lo terrenal, pues algo, una cortina, un velo se pone en nosotros y no seremos capaces de ver más allá de lo que Dios nos va a dar después de la muerte. Y esto es peligro para todos nosotros, hermanos y hermanas. Aquí lo que tenemos que pensar también es que para muchos, hermanos y hermanas, y tal vez en el tiempo en que se escribe la Biblia, para muchos la inmortalidad del alma era parte de la naturaleza humana. Un alma inmortal, un alma que sobrevive la muerte. La nueva vida, hermanos y hermanas, nosotros no la podemos entender de ninguna forma como una fusión del alma con el infinito del cosmos, con el infinito, pues, del universo.
Esto es como un esquema griego, pero que por ahí rueda, hermanos y hermanas, como que somos parte de un universo que es luz y la vida se transforma y la materia no muere, se transforma, y cuando morimos pues somos parte de la tierra, cuando morimos somos parte del mundo, y algo de nosotros sale y cae en la universalidad del mundo y del cosmos. Nosotros no creemos en eso, hermanos y hermanas. Para muchos sí. La inmortalidad del alma es una cosa de la naturaleza humana, pero hermanos y hermanas, lamentablemente la nueva vida la ven como una fusión del alma con el infinito del universo y del cosmos. Para nosotros, hermanos y hermanas, en la fe y en lo que Jesucristo nos ha enseñado, la resurrección es la comunión personal con Dios. Es la comunión personal con Dios. La inmortalidad nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, es un don de Dios. Y es un don de Dios que se transforma y se comunica en un nuevo nacimiento. Eso es resurrección. En eso es que tenemos que estar llenos de fe nosotros, hermanos y hermanas. Los hijos de la resurrección, así nos ha llamado la palabra de Dios, son personas resucitadas. Y las personas resucitadas, hermanos y hermanas, es como un nuevo revivir. Y es como volver a la vida, pero volver a la vida en Cristo en una forma nueva, transfigurado, con un cuerpo glorificado, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no es volver a lo mismo de la tierra, no es volver a lo nuestro. Cuidado con pensar que allá te vas a encontrar con tu perrito, con tu pajarito, que allá te vas a encontrar con lo mismo que dejaste acá. Eso era lo que pensaban los egipcios, hermanos y hermanas, y esas tumbas de pirámides que hacían los egipcios para los faraones, y en ella enterraban junto al faraón pues su sillón favorito, su mesa favorita, sus cosas personales. En la tumba de Tutankamón, que fue un faraón, ¿verdad?, de Egipto joven, encontraron juguetes de madera para que él fuera a jugar con ellos en la próxima vida. Enterraban esclavos vivos, les cortaban la lengua, pero les enterraban junto al faraón un séquito de servidores para que los tuviese cuando llegara a su destino. ¡Wow! Pues hermanos y hermanas, eso es una prolongación de la vida, eso es más de lo mismo, y eso no es lo que nos ha enseñado la Sagrada Escritura. No es volver a lo mismo que teníamos aquí en la tierra. La resurrección es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo de Dios, y por eso es que hablamos de que la resurrección transforma, hermanos y hermanas, santifica a aquellos que resucitan y serán como ángeles. Ahí está. Y eso nos lo aclara nuestro Señor Jesucristo, porque los ángeles, hermanos y hermanas, tienen una vida más auténtica junto a Dios. Y los resucitados tendrán una vida más auténtica. Y para nosotros es estar libres de pecado, libres de la inclinación hacia el mal. Eso es una bendición, hermanos y hermanas. Eso se llama renacer. Eso es un renacer de parte de Dios. Finalmente, hermanos y hermanas, la Biblia no conoce la reencarnación, porque siempre que se habla de la resurrección, como que viene a la mente todo lo que hemos mencionado. Y el último tema que tenemos que mencionar es el de, pues, hermanos y hermanas, tal vez la reencarnación. La Biblia no conoce la reencarnación, y es más, la palabra de Dios no acepta la reencarnación. La concepción de la reencarnación, hermanos y hermanas, es una definición distinta del ser humano, y está basada en una definición distinta del ser humano en la que nosotros como cristianos no podemos aceptar. La Biblia habla del cuerpo como un cuerpo animado, eso es lo que entendemos, hermanos y hermanas, y en la reencarnación el alma todavía sirve pues aprisionada, hermanos y hermanas, esclavizada y en el cuerpo. Está aprisionada en el cuerpo según la reencarnación. Y todos sabemos a veces cómo se mueve la reencarnación en este mundo, ¿verdad? Como una idea de la vida después de la muerte. El espíritu que vaga y entra hasta incluso en animales. No creemos en eso. Quiero terminar en esta catequesis de la resurrección y de la vida futura, hermanos y hermanas, con esta cita que te quiero leer para que
podamos entender más acerca de este tema. En la Biblia el cuerpo no es un revestimiento del alma que podría pasar de un anciano a un recién nacido, sino que la resurrección es la expresión material de la persona. La persona está en esperanza cristiana y se funda en la resurrección del cuerpo, aunque no se trate del cuerpo presente. Y parte de eso nos viene, hermanos y hermanas, de la carta de Pablo, primera a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 35. Vida nueva, cielos nuevos, hermanos y hermanas, una tierra nueva. No queremos más de lo mismo. Cristo nos promete una vida distinta como ángeles, hermanos y hermanas. Por lo tanto, van a quedar atrás todos esos elementos que aquí hacen daño, como la enfermedad, como la propia vejez, hermanos y hermanas, como el propio trabajar para poder comer, como el experimentar la muerte otra vez y tener que ir a una funeraria y tener que ir a un cementerio o tener que pasar por una cirugía, estar entre la vida y la muerte. Todo eso queda atrás, hermanos y hermanas. Los carros, los trenes, las carreteras, hermanos y hermanas. Todo eso queda atrás porque no es una prolongación de la vida. No es la inmortalidad del alma griega y tampoco es la reencarnación de la que hoy se habla mucho. Así que confiemos, hermanos y hermanas, con seguridad no seremos olvidados por parte de Dios. Y nuestra vida no es disminuida cuando somos cristianos. Todo lo contrario, Dios tiene mucho que darnos después de la muerte. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.